Hola, yo soy Rosa Laura Ruiz y esto es Inspírame en Cristo. ¿Desierto o tentación? Durante las semanas anteriores hemos estado compartiendo un poquito sobre cómo Dios puede permitir que seamos quebrantados, cómo nuestro corazón puede ser procesado para saber qué es lo que hay en él y la forma en la que defendemos nuestra fe. Sin embargo, muchas veces confundimos qué es el desierto por el que estamos atravesando y la forma en la que somos tentados. Y yo te pregunto, ¿sabes la diferencia? Mateo 4 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu fue quien lo llevó al desierto, fue quien lo llevó a esa situación. Sin embargo, fue tentado por el diablo, y fue tentado según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos. El desierto o el proceso es ese periodo de prueba por el que Dios nos permite pasar para probar lo que hay en nuestro corazón, para que sea visto y expuesto la forma en la que tenemos la imagen de Dios en nuestras vidas, la forma en la que tenemos esa fe arraigada en Él. En Oseas nos habla de que Él atrae y nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón, para recordarnos que no somos autosuficientes. Y eso lo mencionábamos en el episodio anterior. Aún Él permite que vayamos a situaciones complicadas en nuestra vida, para que recordemos que dependemos de Él. Así como un niño depende por completo de sus padres, nosotros debemos depender por completo de nuestro Padre Celestial. Y la diferencia a la tentación: somos tentados por lo que nosotros deseamos o queremos. Somos tentados por aquello que a nosotros nos agrada. Muchas veces podemos ser tentados en las situaciones o en las áreas que sabemos que desagradan a Dios, pero a nuestro ser le agradan, que a nosotros en sí mismo nos agrada realizar. Pero ahí tenemos que saber responder con la palabra y tenemos que hablar conforme la abundancia de nuestro corazón. Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, estaba ahí, dice que ayunó 40 días y 40 noches. Y dice que después fue el tentador y le tentó, ofreciéndole que con el poder que Jesús tenía convirtiera unas piedras en pan. Al fin, que él sabía que podía hacerlo. Pero Jesús respondió: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál hubiera sido nuestra respuesta? Probablemente muchas veces en las que somos tentados simplemente decidimos caer. Decidimos ser obedientes a lo que nuestros deseos quieren, a lo que nos está ofreciendo la situación de manera fácil, y no meditamos en las consecuencias espirituales que trae a nuestra vida. Cuando somos tentados, dice la palabra que somos tentados por nuestros deseos, y que esos deseos van y producen un pecado, y ese pecado va y produce la muerte. Pero nosotros ahora vivimos en luz. Nosotros ahora necesitamos saber y reconocer que para todo tenemos que pedir la opinión de Dios. Tenemos que reconocer que no dependemos de nosotros mismos, que dependemos de Él. Y tenemos que identificar cuando somos tentados, cuando estamos recibiendo un ofrecimiento, una opción, parece que está en bandeja de plata, que pareciera que no va a tener consecuencias, pero que ciertamente nos apartan de nuestra comunión con Dios. Y también tenemos que identificar cuando estamos siendo procesados por Dios para que aprendamos algo de esa situación y experimentemos verdaderamente el poder de Él, que podamos identificar qué abundancia tiene nuestro corazón, que podamos conocer a quién es a quien servimos. Muchas ocasiones, durante esos procesos donde nuestra fe crece, nuestra paciencia es probada, nuestra relación con Dios se fortalece. Aunque a simple vista no parezca así, aunque parezca que va demeritándose, necesitamos tener cuidado de siempre permanecer y buscarle a Él. Y esto solamente se logra a través de la oración, a través de leer su palabra para conocerle, a través de encontrar comunión, a través de un ayuno. Porque cuando queremos dejar de orar, simplemente estamos poniéndonos en peligro. Cuando tengamos ganas de orar, hay que ponernos a orar, hay que aprovechar la oportunidad de nuestro anhelo. Pero cuando no tenemos ganas de orar, hay que ponernos a orar. No podemos dar oportunidad a un peligro espiritual. Y esto nos va a ayudar a que podamos distinguir
si estamos pasando por un proceso, si estamos siendo tentados. Porque simplemente el poder distinguir estas dos cosas nos va a permitir obtener el fruto adecuado de esa situación. Jesús permaneció firme en la palabra y él respondió fielmente, siendo obediente a Dios, al Padre. Un ejemplo de cuando somos procesados es la historia de Jonás. Jonás tenía un mandato específico, ir y llevar la palabra a la ciudad de Nínive. Pero entonces él tomó la decisión de ir en contra de lo que Dios le estaba pidiendo y simplemente se fue en una embarcación al lado contrario a donde estaba la ciudad a la que le habían enviado. Y entonces empezó a ser procesado para acercarse verdaderamente al propósito que Dios tenía con su vida. Primero empezó con una tormenta y aún todos los que estaban en aquella embarcación reconocieron que el Dios de Jonás era el Dios Altísimo, quien tenía poder y autoridad sobre las aguas, sobre los vientos. Y entonces echaron a Jonás a la mar y fue tragado por un gran pez. Y en ese proceso, en ese lapso de tiempo donde Jonás estuvo en el Seol, donde él estuvo en aquel espacio dentro del pez, su corazón fue probado a ver qué era lo que él verdaderamente buscaba, en quién era quien él creía. Y dice la palabra que Jonás desde lo más profundo del Seol clamó al Dios vivo, y él escuchó, y fue vomitado por el pez. Y Jonás ya no tuvo deseos de ir en desobediencia a lo que Dios quería hacer, sino que dice que fue camino de 3 días a la ciudad de Nínive y predicó la palabra, compartiéndoles que esa ciudad iba a ser destruida en 40 días, consiguiendo, no por sus fuerzas, sino por el convencimiento que da el Espíritu Santo, que toda la ciudad se arrepintiera, proclamando ayuno y oración aún entre las bestias. El corazón de Jonás fue probado. La manera en la que lo fue, claro que le dolió, como no lo hace a ti y a mí, pero el resultado vale la pena. Cuando nuestro corazón es probado, nosotros podemos distinguir un fruto que es digno del Espíritu Santo. Muchas veces cuando no resistimos el proceso, que decidimos huir y simplemente abandonar, es necesario en ocasiones que Dios nos vuelva a pasar por situaciones similares. Y a veces decimos, ¿por qué vivo tan frecuentemente esta situación? Muchas veces es porque no hemos aprendido que Dios quiere hablar a nuestro corazón. A diferencia de cuando somos tentados por una misma área de nuestra vida, necesitamos saber que probablemente ese anhelo en nuestro corazón sigue estando firme, sigue estando ahí como unas brasas a las que necesitan una simple llama de fuego cerca para volver a arder. Y es ahí cuando probablemente caemos en la tentación. Pero si hemos fallado, si no hemos resistido el proceso, o si hemos caído en la tentación, recuerda que tenemos a un abogado, a Jesucristo el justo, quien es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, siempre y cuando los confesemos. Y no solamente nos perdona, sino que también nos limpia de toda maldad. Por ello te invito a que en esta tarde hagas una oración y pidamos a Dios que nos revele qué es lo que estamos viviendo. ¿Estamos pasando por un proceso, por un desierto? ¿O estamos siendo tentados por nuestros deseos? Porque el conocer esto nos va a permitir agarrarnos aún más firmemente de la mano de Dios y saber que el fruto que tendrá será una recompensa digna al permanecer en la presencia de Dios todo el tiempo. ¿Y qué mejor recompensa que esa? Así que este es el episodio de esta semana. Recuerda que somos Inspira Fe en Cristo. Te espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.